Bienvenidos a Taller Orrego. Continuamos abordando estos importantes temas de historia del aprismo. Hoy día vamos a tratar el tema del aprismo continental con la intervención de nuestro amigo y compañero historiador Hugo Ballenas. Escuchamos a Hugo. Muchas gracias. Aquí quería hacer unas reflexiones sobre el tema del aprismo continental. Muchas veces, por ejemplo, en el libro que acaba de publicar Nelson Manrique, habla que ahí la Torre escamoteaba el tema de decir por qué cambiaba de políticas el partido aprista, diciendo que una cosa es el aprismo continental y otra el partido aprista peruano. Y él insinúa que no existía el aprismo continental, ¿no? Entonces, si el aprismo alguna vez fue revolucionario, entre comillas, y el partido aprista ya no lo era, el argumento era que una cosa era el aprismo continental, que era más que nada un rótulo, un libro, y otra cosa era el partido aprista, que sí estaba en campañas electorales y sí hacía proselitismo en un país concreto. Este libro y muchos otros que tienen muchos elementos críticos, a veces infundados, contra la historia del aprismo, olvidan que el aprismo nació como movimiento continental. Y no nació, digamos, con el propósito de crear partidos clonados en cada país, a diferencia de los partidos comunistas, que había un secretariado latinoamericano y había la obligación de crear un partido comunista peruano, chileno, uruguayo, etc. El aprismo está en sus propios manifiestos, nació con la finalidad de unirse al movimiento antiimperialista concreto de cada país del continente, y empezó uniéndose con el de Nicaragua, con Sandino, y producto de eso trabajó una serie de lazos fraternos con muchos partidos de América Latina muy importantes. Y acá quería poner algunos ejemplos que están en los libros. Los libros de la Torre, por lo común tenemos siempre apuntadas en la bibliografía las ediciones entre comillas oficiales, las que se hicieron en Lima, o las obras completas, pero se hicieron en muchos más lugares cada vez que salió un libro. Por ejemplo, Teoría y Táctica del Aprismo, que es este libro de acá. Esta es la edición, tiene una fotito, edición, perdón, acá podemos ver, es de 1931 de Lima, ¿no? Y aquí tenemos de 1932, muy pocos meses después, porque es fines del 31, en Arequipa. ¿Sí? ¿Se ve bien? Y acá tenemos algo muy interesante, que es este mismo libro, editado el año 34 en Cuba. Y tiene algo muy interesante este libro, ustedes pueden verlo. APRA, Aprismo Cubano, Teoría y Táctica del Aprismo allá de la Torre, Editorial Aprista Oriental, Santiago de Cuba, y aquí pueden ver este lema. A diferencia de otros grupos apristas, donde había exiliados peruanos más políticos del lugar, el partido aprista cubano, que existió durante un año, el año 34, luego se fusionó con los partidos de oposición del país, sí estaba en su inmensa mayoría manejado por los propios cubanos. Y uno de sus dirigentes es Enrique Laosa, un viejo luchador social cubano que fue muy amigo de la Torre. Y aquí podemos leer la actividad que tenía este grupo cubano y la biblioteca, donde hay libros apristas tanto de peruanos como de cubanos. Acá se puede ver libros de Enrique José Barona, que es un personaje muy querido en Cuba, parecido a González Prada en el Perú, un precursor. Hay a la Torre y José Ingenieros, Carlos Manuel Cox, Manuel Ciudadane, Sánchez, un texto de la editorial aprista de Cuba, Enrique Laosa, que es el dirigente cubano, Luis del Andaluce, Guillermo de Sendegui, Alberto Redondo, y también cosas de José Martí. Y esta es la actividad que se hacía vinculándose a luchas concretas que se hacían en Cuba. Producto de este trabajo podemos luego constatar esto, que es del año 37, mayo del 37, que es órgano oficial de la Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América, Grito. Es una revista impulsada por el APRA, donde están dirigentes universitarios de todo el continente. Y acá hay un manifiesto que es
contra la guerra imperialista y el fascismo, donde, aquí está el texto, participan los dirigentes de varios países, y por el Perú, por el APRA, está José Bernardo Goiburu, que es también importante militante aprista que vivió muchos años en Cuba y falleció en Cuba. Y en este número de grito hay un lugar especial para el tema del APRA y el Perú, que acá podemos ver. Más allá de las especulaciones, hay toda una historia política y toda una producción intelectual importante en lo que es el aprismo continental, como también lo hay en el aprismo nacional peruano. Y es importante que lo estudiemos y profundicemos en eso, y ahorremos las malas críticas de ciertos escritores y les propongamos más bien que estudien seriamente los temas que dicen cuestionar cuando en verdad los desconocen. Gracias.